Nos habíamos quedado con las máscaras de subred y el subneteo y vamos a empezar a ver el subneteo. Pero antes de eso era necesario empezar a ver un par de operaciones matemáticas y lógicas que íbamos a utilizar para el proceso. Habíamos visto cómo convertir de binario a decimal y de decimal a binario, cómo se basaban estos dos sistemas, por qué recibían su nombre y por qué era importante que lo supiéramos. Entonces, nos habíamos quedado con este otro material de apoyo que estábamos viendo con las operaciones lógicas principales, donde habíamos hablado de que habían similitudes entre las operaciones lógicas y las aritméticas, a las cuales se hacía referencia directamente, como en el caso, por ejemplo, bueno, empecemos desde cero. Combinando posiciones simples obtenemos proposiciones compuestas mediante operaciones lógicas. Las principales operaciones lógicas son conjunción, disyunción, negación, condición y bicondicional. A cada una de esas operaciones lógicas les corresponde una tabla de verdad. Habíamos visto que una tabla de verdad era cómo se iba a comportar, dada una entrada o dada dos números, cuál iba a ser el resultado. Entonces, las que son más conocidas son las operaciones OR, AND y NOT. Y cada una es presentada por su tabla de verdad, la cual indica su comportamiento, como habíamos dicho. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo se comporta cada operación y aprender eso para las operaciones matemáticas que vamos a utilizar para el subneteo. Ok, la operación OR representa la operación aritmética que hace referencia a la suma de dos números en el sistema binario. Recordemos que aquí solo tenemos unos y ceros, ¿verdad? A continuación se presenta su tabla de verdad. Habíamos visto que, como podemos decir que es la suma entre el número A y el número B, va a ser igual al resultado. Entonces, tenemos 0 y 0, 0, 0 más 0, 0. 0 y 1, 1, 1 y 0, 1, pero aquí teníamos una condición un poco curiosa. Cuando nosotros tenemos dos unos, ya que solo podemos utilizar unos y ceros, nuestra salida para la tabla de verdad iba a ser 1. Esto es debido a que nosotros necesitamos otro bit de acarreo, se llama. Pero no vamos a profundizar en esto. Si ustedes pues, desean saber más ya con esta base, pueden pues, empezar a investigar un poquito de la suma de 1 y 1 y ver a qué me refiero con un bit de acarreo y por qué es necesario. Pero para nuestra tabla de verdad, 1 y 1 va a ser igual a 1. Como les habíamos dicho, número A más número B es igual al resultado. Y haciendo un ejemplo, haciendo OR, una suma aritmética de 1 y 0 es igual a 1, ¿verdad? Ok. Ahora, se da el ejemplo con números extensos. Se realiza la operación. Entonces, esto es un poquito más aplicado. Nosotros vamos a tener dos números y vamos que a nosotros nos dijeran, hagamos la operación OR entre este número y este número. ¿Cómo sabemos el resultado? Exactamente lo mismo. Los ordenamos y los vamos comparando bit por bit. El primer bit con el primero, el segundo con el segundo y así nos vamos. Entonces, 1 y 0, 1, 1 y 0, 1, 1 y 0, 1, 1 y 0, 1. Dando el resultado, este número. Sería bueno que ustedes lo vean en alguna calculadora o que hagan los cálculos que nosotros habíamos visto para ver qué número es equivalente en decimal y ver que de hecho es correcto el resultado. También aparte de esto, tenemos la operación AND, que es la operación aritmética matemática representada por su tabla de verdad, que es la multiplicación de dos números en el sistema binario. ¿Por qué? Ok, veamos. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y 1 por 1, 1. Aquí no tenemos condiciones extrañas ni excepciones a la regla. Entonces, ya sabemos que es cuando hacemos una AND, solo cuando hayan dos unos vamos a tener una salida 1, todo lo demás son ceros. Se lee de la siguiente manera, como habíamos visto, número A por número B igual al resultado. Y, siendo un ejemplo, el 1 por 0 es igual a 0. Igual tenemos un ejemplo aquí con un par de números extensos. Entonces, yo les podría decir cuál es la operación AND entre este y este número. Entonces, se ordenan los dos y de nuevo el primer bit con el primer bit, segundo bit con el segundo y así nos vamos. Entonces, 1 y 0, 0, 1 y 0, 0, 1 y 0, 0, 1 y 0, 0 y 1 y 1, 1, dando este resultado. Bueno, aquí podemos ver una nota que las operaciones lógicas y aritméticas en el sistema binario las vamos a dejar por aquí. Esto va a ser todo lo que nosotros vamos a requerir para el subneteo. Pero
Si ustedes quisieran saber un poco más de matemática o lo que sea, pues lo podemos ver más adelante, pero ya no estaría aplicado a nuestro curso de networking. Entonces, por eso en este momento no se va a tratar. Antes de empezar con el subneteo, también nosotros tenemos que entender un poco de cómo se comporta y cómo se va a ir diferenciando los tipos de subneteo que tenemos. Simplemente es un pequeño diagrama que nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que nosotros vamos a entrar a estudiar ahorita. Nosotros tenemos un subnetting como tal. Habíamos dicho que subnetting es dividir una red grande en redes más pequeñas, en pequeños trozos. Donde tenemos el subnetting tradicional y el subnetting BLSM, que más adelante vamos a ver a qué se refiere. Vemos que en el subnetting tradicional podemos separar en pequeñas redes basándonos por la cantidad de redes que nosotros necesitamos o por la cantidad de hosts que nosotros queremos que se conecten. O sea que nosotros podemos dividir por la cantidad de redes que nos pidan, queremos 8 redes de esta red más grande, o que podamos definir cuántos usuarios queremos que se conecten. Bueno, yo quiero hacer una red más pequeña para que solo se conecten 20, para que solo se conecten 25, para que solo se conecten 32, 64 y así. Entonces, en eso se basa, esa es la diferencia entre el subnetting tradicional y el BLSM. El BLSM nosotros lo hacemos solo por cantidad de hosts, basándonos en la cantidad de usuarios finales o de personas que nosotros queremos que se conecten a nuestra red. Aquí no podemos separar por redes. Ojo que cuando nosotros estemos haciendo el subnetting tenemos que tomar en cuenta lo escalable que puede ser nuestra red. Sabemos que en cualquier momento puede crecer. Entonces, que nosotros hiciéramos una red para 15 personas actualmente, pero lo estamos haciendo para la empresa sabemos que puede crecer. Entonces, si ya después de eso no caben más IPs, nos va a ocasionar problema. Y no queremos eso. Entonces, siempre que nosotros hagamos subnetting, es bueno mantener en mente lo escalable que tiene que ser nuestra red para poder ir incorporando más y más gente si en caso necesita que la empresa vaya creciendo. Bueno. Entonces empecemos a ver lo que es el subnetting tradicional. Ahorita vamos a empezar a ver esta rama que tenemos aquí del subnetting tradicional. Subnetting es el nombre que recibe la técnica empleada para dividir una sola red en varias subredes más pequeñas. Subnetting tradicional. Para llevar a cabo la división de una red en subredes más pequeñas, esto es súper importante. El subnetting tradicional nos permite dividir en redes más pequeñas de un mismo tamaño. No podemos hacer una red para 20 personas, una para 50, una para 60, una para... No. Tienen que ser, por ejemplo, que dividamos toda la red en fragmentos de 20, en fragmentos de 40, en fragmentos de 50. No pueden ser de distintos tamaños. Y esta es una diferencia bien importante. Ok. Para lograr el subnetting tradicional es necesario seguir los siguientes pasos. Nuestro primer paso sería definir los requerimientos del diseño y determinar la cantidad de redes o de dispositivos finales, o sea, los hosts que habíamos visto, que son necesarios. Convertir a binario y descubrir la cantidad de bits que se necesitan para satisfacer dichos requerimientos. Entonces, antes de empezar a subnetear, nosotros tenemos que detenernos a pensar qué queremos hacer. ¿Dividir por redes o queremos dividir por usuarios? ¿Y cuántos bits vamos a necesitar para eso? Vamos a ver a qué me refiero con eso. Como segundo paso, aquí ya encontramos los bits, aquí procedemos a reservarlos con nuestra máscara de subred. Sabemos que cuando nosotros vayamos a dividir en máscaras más pequeñas, en redes más pequeñas, nos va a dar una nueva máscara de subred. Y hay que estar consciente de que hay que encontrarla, ya que nosotros tenemos que saber qué máscaras van a ser nuestras nuevas redes, las redes más pequeñas. Determinar el corrimiento y hallar el incremento entre redes contiguas, o sea, de cuánto en cuánto vamos a ir separando cada red. Como les decía, a ver si va a ser de 20 usuarios, de 30 usuarios, 40 usuarios, o si lo vamos a hacer por red, cómo lo vamos a hacer. Usar el incremento en el octeto apropiado y determinar los rangos de las nuevas subredes. ¿A qué nos referimos con el octeto apropiado? Que habíamos visto que nuestra máscara de subred tiene bits que no se pueden tocar, que son los que habíamos visto que tenían unos. Los que ocupan uno, sabemos que esa parte de la máscara de red, sin importar, aunque la vayamos a dividir en redes más pequeñas, no la podemos tocar. Entonces, no estaría correcto usar nuestro incremento
en ese octeto, porque no se pueden tocar. Y determinar los rangos de las 9 subredes. Ok, entonces ahorita va a quedar un poquito más claro que veamos un ejemplo. A manera de ejemplo, se introduce la siguiente topología donde una organización ha comprado un bloque de direcciones pertenecientes a la antigua clase C. ¿Se acuerda que habíamos visto clases? Y cuando nosotros usamos clases, tenemos la ventaja de que nos da las máscaras de subred. Habíamos visto que cada una tiene una determinada. Entonces, si a nosotros nos hubieran dicho solo esto, antigua clase C, y no nos hubieran dado la máscara, nosotros sabemos que sería 24, aunque no nos lo den, porque está haciendo referencia a las clases de IPs anteriores, con el objetivo de direccionar las redes que se muestran. Entonces, aquí dice, en la topología se presenta que es posible expresar que es necesario dividir el bloque de direcciones en 5 subredes más pequeñas. ¿Por qué? Veamos, recordemos que cada router se separa por red. Esta es una red, esta es una red, esta es una red, esta es una red y esta es una red. Aquí hay otro material de apoyo que yo hice para que vean paso a paso, lo vamos a ver más adelante, pero hice este dibujo para diferenciar dónde están las 5 redes. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces, si a nosotros nos dijeran, solo nos dieran esta topología, nos dijeran, mire, haga ahí el subnetting tradicional, no tendríamos que preguntar en cuántas redes, por ejemplo, porque tenemos que tener presente que cada router se separa en distintas redes. Tenemos que saber que aquí hay una red, aquí hay otra red, aquí hay otra red, aquí hay otra red, por lo cual son 5 subredes en las que queremos separar. O sea, queremos fragmentar esta gran red que nos están dando, que la empresa compró, y la queremos separar en 5 dominios distintos. Veamos los pasos. Siguiendo en orden los pasos explicados anteriormente. Dijimos que en el paso 1, para direccionar esa topología se requiere crear 5 subredes. Al convertir dicho requerimiento se encuentra que este necesita 3 bits para poder ser expresado en binario. Ok, ¿por qué necesita 3 bits? Porque nosotros habíamos visto que primero teníamos que convertir nuestro número de decimal a binario. Cuando nosotros convertimos el número 5, que son la cantidad de subredes que nosotros queremos, el número 5 a binario, nos queda este número, 101. Entonces podemos ver que lo que se necesitan para expresar ese número decimal en binario son solamente 3 bits. Entonces ahí encontramos los bits para poder expresarlo en binario. Acabamos de encontrar que necesitamos 3 bits para convertirlo en binario, el número 5. Ok, hasta ahí vamos bien. Paso 2. Se procede a reservar los bits necesarios en la máscara de subred original en orden de poder acomodar el requerimiento. Como ya encontramos los bits, vamos a ver cómo los acomodamos de nuevo para empezar a segmentar nuestra gran red. Dadas las características de la máscara de subred explicadas en las secciones anteriores, se tiene que esta debe ser continua y que los bits con un valor de 1 indican la parte de red o subred, y aquellos bits con valor 0 muestran la parte reservada para las direcciones de hosts. O sea que aquí es donde tenemos que tener presente si nosotros queremos separar entre redes o hosts. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos separar en redes, nosotros vamos a separar con bits con valor 1. Si nosotros queremos separar con números de hosts, vamos a reservar con un 0 para los hosts. Ahorita vamos a ver dónde vamos a reservar y a qué me refiero con eso. Al ser utilizados para identificar la totalidad de direcciones que pueden utilizarse en la red, los bits con un valor de 1 en la máscara original son inamovibles, por lo que para la creación de las subredes necesarias se modificará aquella parte originalmente destinada a los hosts, dando lugar a una nueva máscara de subred. Era lo que les decía, tenemos que ver en qué octeto vamos a usarlo. Y como solo podemos manipular los bits que eran 0, por todo lo que habíamos visto, las propiedades de la máscara de subred y eso, sabemos que ahí es donde tenemos que empezar a acomodar nuestros 3 bits que encontramos para poder ubicar o para poder empezar a segmentar la red. Ok, en este caso, al ser el requerimiento presentado con un número de subredes, se procede a agregar 3 bits con un valor
de 1 a la máscara original, de manera que se muestra a continuación. Veamos. Esta es nuestra máscara 24. Es un equivalente a decir triple 255 o 255.255.255.0. Esta hilera de números de arriba en binario, en unos y ceros, es nuestra máscara original. Solo que ya convertimos esto, este slash 24, como habíamos visto anteriormente, en unos y ceros. Aquí hay 8, aquí hay 8, aquí hay 8. 3 por 8, 24, y aquí es donde sale es la notación esta. Y al ser esta la original, podemos ver que este octeto está lleno de ceros, lo que nos quiere decir que ese es el octeto que nosotros podemos manipular para empezar a dividir en subredes. Y eso es lo que hacemos. Volvemos a escribir nuestra máscara de subred y agregamos estos tres unos. ¿Por qué agregamos 3 unos ahí? Porque en el paso 1 encontramos que para escribir las 5 subredes necesitamos 3 bits para expresarlo. Ok, encontramos que necesitamos 3 bits. Pero ¿cómo sé si son ceros o son unos? Porque aquí nos dice que si queremos separar en redes, tenemos que reservar con unos, y si queremos dividir en host, tenemos que reservar con ceros. Y a esto es a lo que me refería. En este paso es donde nosotros tenemos que agregar. Ok, yo quiero separar en subredes. Entonces yo voy a empezar a utilizar unos. Y necesito 3 bits con valor 1 para representar las redes más pequeñas que yo quiero representar. Y es así como nos queda una nueva máscara de subred. Nos queda ahora que la máscara de subred va a ser slash 27. ¿Por qué? Porque teníamos los 24 bits anteriores y al sumarle los 3 nuevos nos va a quedar 27. Ahí ya sabemos que cada red que nosotros saquemos ahora de esa gran red va a tener un slash 27. Y aquí lo reservamos. Ok. Al agregar dichos bits, se encuentra una nueva máscara de subred, la que será la slash 27. Y en notación decimal, pues sería el equivalente a triple 255 y en su último octeto 224. Porque habíamos visto cómo pasar esto a número decimal, ¿verdad? Adviértase que al aumentar la longitud de la máscara, tomando bits del último octeto, se ha introducido un corrimiento u offset, indicado por la banderilla en la figura anterior localizada en la quinta posición, por lo que el incremento entre subredes será de 32, o sea 2 a la 5 en vez de ser de 1, de 2 a la 0. ¿Por qué? Porque aquí vemos aquí está la banderita que dice que indica que aquí está nuestro último 1. Eso nos va a decir el incremento que vamos a tener. ¿Por qué? Porque nosotros visualizamos este octeto ahora en esta tabla, donde nosotros ordenamos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ya que son potencias de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Si nosotros ignoráramos estos 3 bits que tenemos acá y acomodamos este número nuevamente aquí bajo estos números, 128, 64, 32, 16, podemos ver que aquí nos quedaría el 128 con un 1, el 64 con un 1, el 32 con un 1 y todos los demás serían ceros. Entonces, el último 1 de izquierda a derecha nos va a indicar cuál va a ser nuestro incremento, o sea, el 32, ya que sería donde queda el último 1 de izquierda a derecha. Por eso determinamos que nuestro incremento es de 32. Vamos al tercer paso. Al haber encontrado el incremento, o sea, el 32, puede encontrarse los rangos de subredes necesarias al sumar el mismo a la dirección original en el octeto apropiado. Nótese que estos rangos solo son válidos si las direcciones incluidas son utilizadas junto con la máscara de subred determinada en el paso anterior. O sea que no podemos ignorar nuestra nueva máscara de subred, ya que si no, no tendrían sentido las direcciones IPs. Ok, ya encontramos nuestro incremento, entonces ahora hay que ver dónde lo sumamos para irlo separando. El incremento lo que nos dice es que vamos a ir separando de 32 en 32 en 32 en 32 IPs. Y vamos a ver que de ahí van a salir las 5 subredes que nosotros necesitamos. ¿Dónde lo sumamos? Nosotros lo único que conocemos inicialmente es que esta es nuestra red. Eso fue lo que compró la organización y tenemos que ver qué hacemos con eso. Y vemos que aquí tiene el 0, ya que
ese octeto es manipulable. Entonces identificamos que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a sumar nuestro incremento encontrado, que sería ese 32. Por lo cual nosotros tenemos como ejemplo esta tablita acá, donde tenemos la posición, aquí tenemos la red, la primera dirección utilizable, la última dirección utilizable y el broadcast. Todo esto ya lo hemos visto. Vemos que la última dirección se utiliza para broadcast. ¿A qué me refiero con dirección utilizable? Son direcciones que ya podemos asignar a cualquier host que se conecte, que le podemos asignar a un usuario final. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que reservar otras dos IPs. Hay que tener una IP de red y una IP de broadcast, aparte de las que queremos asignarle a nuestros hosts. Entonces, nosotros tenemos nuestro 215.10.5.0, que era la dirección de red que compró nuestra organización, ¿verdad? Que es la red que compró nuestra organización. Pero ya vimos que para poderlo segmentar en 5 redes más pequeñas, es necesario ir dividiéndolo de 32 en 32. Entonces lo que hacemos es ir sumándole, obviamente, 32. Si mi primera red es 215.10.5.0, yo le sumo 32. Mi segunda red va a ser 215.10.5.32. 200, luego tenemos en nuestra tercera posición, tenemos 215.10.5.64. ¿Por qué? Porque le sumamos otros 32 a este octeto. Vean que solo vamos a ir manipulando el octeto, el último octeto, que es el que no tenía unos, que es el que nos dice que puede ser manipulable. A este le sumamos otros 32, nos da 96, y si le sumamos 32 tenemos 128. Aquí ya podemos ver que nuestra red está segmentada en 5 partes. Ya vamos camino a segmentar nuestra gran red en 5 partes más pequeñas. Podemos ver que nuestras direcciones de broadcast ahora las podemos empezar a llenar con la dirección anterior a la de la otra red. O sea, si aquí mi red empieza con punto 32, yo sé que la última de esta red va a ser la punto 31. Y esa es la que se le asigna a broadcast. En todos los casos siempre va a ser la última la que se le asigna a broadcast. Igual acá. Aquí yo sé que mi primera es 32 y la siguiente es 64, entonces quiere decir que en esta red la última que yo puedo asignar es la 63 y se la doy a la broadcast. Aquí empiezo con 64 y veo que la siguiente es 96, la última que puedo utilizar es 95, se la asigno al broadcast. Aquí tenemos 96 y luego tenemos el 128. Entonces, ¿cuál es la última que yo puedo utilizar en esta red? La 127 y se la asigno. Y aquí ya solo le sumamos el 32, ¿verdad? Que aquí debería quedar 160 abajo, pero como solo necesitamos dividir en 5 redes, sabemos que la última utilizable sería 159. Aquí ya dividimos dentro de 5 subredes. Ya hicimos el subnetting. Entonces ahora podemos poner nuestra primera dirección utilizable y la última utilizable, las que ya puedo asignar. Ya tengo mi dirección de red y ya tengo mi dirección de broadcast. Todas las demás ya las puedo asignar. Y la última utilizable va a ser la anterior a la de broadcast, que sería la 30. En este caso sería la 62, en este caso sería la 94, en este caso la 126, y en este caso la 158. Por lo cual, la primera utilizable sería la siguiente a la de red. Sería la punto .1, la punto .33, la punto .65, la punto .97 y la punto .129. Aquí ya logramos nosotros separar en 5 subredes más pequeñas. Pero nótense que aquí todavía había un problema. Nosotros necesitamos solo 5 subredes, pero primero que todas tienen que ser del mismo tamaño. Y segundo, que si se dan cuenta hay direcciones IPs que no estoy utilizando, pero que tengo que segmentar. Porque estas direcciones, después de las 160 en adelante, yo también las poseo porque las compró la empresa. Pero no las estoy utilizando. Entonces, aún así, aunque ya logré dividir en redes más pequeñas y tratar de aprovechar un poco más las IPs, ya no, o sea, sigo sin utilizar cierto rango de IPs. Y este fue uno de los problemas que se dio con el subnetting normal. Bueno. Subredes necesarias para direccionar la topología solicitada. Aquí ya tenemos las 5 subredes
y tendríamos que asignarle a cada una de la topología, de esta topología, su red. La .0, la 32, la 64 y así nos vamos a ir. Además, para corroborar que se han cumplido con todos los requerimientos, es posible utilizar las fórmulas mostradas a continuación, mismas que toman en cuenta la cantidad de bits con valor de 1 agregados y la cantidad de bits con un valor de 0 restantes a la nueva máscara de subred. ¿Cómo así? O sea, nos van a servir los unos y ceros que utilizamos en nuestra máscara de subred. ¿Por qué? ¿Cómo obtenemos nosotros el número de subredes en el cual podemos dividir? Va a ser 2 elevado a el número de unos agregados. Como nosotros agregamos 3 bits, ¿se acuerdan que habíamos visto que aquí agregamos 3 bits número 1? Nuestro número de subredes sería 2 a la 3. Así pues, para corroborar el ejemplo anterior, dada la máscara 27, será posible tener 2 a la 3 subredes, 8 subredes. O sea que aquí yo puedo seguir separando en otras, aquí puedo sacar otras 3 subredes. Y era lo que les decía, hay 3 subredes que se están desperdiciando porque no las estoy usando. Pero estoy optimizando mejor mis IPs dentro de la gran red. Ok. Luego, para determinar cuántos hosts podemos conectar en total en cada subred, vemos que va a ser la operación 2 elevado al número de ceros que quedaron. O sea, estos ceros que quedaron aquí en nuestra nueva máscara de subred, 1, 2, 3, 4, 5, menos 2. ¿Por qué ese menos 2? Porque tenemos que quitar la de red y la de broadcast. Ahí le estamos quitando esas dos IPs. Entonces quedaría de la siguiente manera. 2 a la 5 menos 2 es igual a 30. O sea que podemos conectar 30 hosts, 30 clientes, 30 usuarios finales, 30 dispositivos finales en cada subred. Aquí caben 30, aquí caben 30 dispositivos, aquí caben 30 dispositivos, aquí caben 30 dispositivos, aquí caben 30 dispositivos. Bueno, aquí nos presenta otro ejemplo, pero antes de eso vamos a ver el material de apoyo que yo había hecho, ya que la verdad es que está un poco confuso y necesitamos ir desglosando poco a poco. Traté de hacerlo lo más general posible, lo más pasito a pasito posible, para que nos fuera quedando claro.